A veces, cuando pensamos en el tremendo impacto que tiene la tecnología hoy en día, solemos imaginar que, no sé, fuimos como invadidos. Claro, como una película. Exacto. Como si una mañana cualquiera nos hubiéramos despertado y de repente, pues, las pantallas, los algoritmos y todo eso hubieran tomado el control absoluto de nuestra atención. Sin que nos diéramos cuenta, digamos. Tal cual. Es una narrativa casi de ciencia ficción, ¿no? Como si una fuerza extraterrestre nos hubiera colonizado de la noche a la mañana. Sí, es la visión más común, ¿eh? Y la más fácil de aceptar, la verdad. Pero, y aquí está el gancho del análisis de hoy para quienes nos escuchan, ¿qué pasaría si descubrimos que en realidad fuimos nosotros mismos quienes diseñamos esta inmensa red de control? Y exactamente con ese propósito. Exacto. Todo en un intento, casi desesperado, por gestionar el caos de la vida moderna. Es una paradoja tremenda. Y esa es justamente la paradoja central que vamos a desentrañar hoy. Es un viaje que seguramente va a incomodar a más de uno. Uy, sí, estoy segura de que sí. Porque nos obliga a mirarnos al espejo en lugar de culpar nada más a los genios de Silicon Valley. Totalmente. Vamos a rastrear cómo pasamos de ser cuerpos físicos encerrados en las ruidosas fábricas de la era industrial a ser, pues, mentes dirigidas voluntariamente por los celulares que llevamos en el bolsillo. ¡Qué locura! Y bueno, para lograr esta inmersión profunda, hemos reunido una pila de documentos verdaderamente fascinante. Quienes nos acompañan hoy van a notar cómo diferentes disciplinas se cruzan. Sí, tenemos una selección de textos muy potente. Tenemos extractos clave de En el enjambre del filósofo Byung-Chul Han. También contamos con una presentación académica brillante de Grisel El-Jaber sobre nuestro paso hacia la infocracia, donde ella rescata conceptos de Gilles Deleuze y Eric Sadin. Autores fundamentales para entender la era digital, sin duda. Y finalmente, para no perder el piso, vamos a usar el texto clásico La tecnología y la sociedad, del teórico Raymond Williams. Que nos da toda la base histórica. Así es. Ok, pues vamos a desempacar esto. Porque antes de empezar a quejarnos del algoritmo de turno, necesitamos entender el origen. ¿Por qué adoptamos la tecnología de comunicación en primer lugar? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde Raymond Williams, te lo juro, me rompió los esquemas. Yo siempre he creído que, no sé, un genio inventa algo en un laboratorio, digamos, la televisión, y luego ese invento cambia al mundo. Ajá, el famoso determinismo tecnológico. Eso. Williams dice que es un mito, ¿verdad? Es un mito, y de hecho es probablemente el sesgo más común que tenemos al hablar de innovación. Asumimos que la tecnología es una fuerza ciega y autónoma. Como un meteorito que cae, ¿no? Exacto, como si cayera sobre la sociedad y nos obligara a adaptarnos. Pero Williams propone voltear esa ecuación por completo. La tecnología no cae del cielo. Se busca y se desarrolla para satisfacer propósitos sociales que ya existían antes. Espera. Vamos a detenernos ahí porque eso cambia toda la historia. ¿Me estás diciendo que la televisión o la radio no llegaron y nos aislaron en nuestras casas? Para nada. O sea, para usar una analogía, es como si construyéramos un sistema de intercomunicadores porque ya habíamos tomado la decisión de encerrarnos en habitaciones separadas. Esa metáfora es perfecta. No fue el aparato el que nos obligó a dejar de hablarnos cara a cara. Para comprender esto, tenemos que irnos al violento torbellino del siglo XIX. La revolución industrial. Exactamente. No fue solo inventar máquinas de hilar, provocó un desgarramiento brutal del tejido social. Millones de personas tuvieron que abandonar sus pueblos rurales. Donde todos se conocían, claro. Ajá. Y migraron hacia metrópolis ruidosas, sucias y llenas de extraños. Debe haber sido una experiencia aterradora. Imagínate, pasas de tu campo tranquilo a una ciudad gris, trabajando 14 horas al día rodeada de ruido. Y de contaminación, sí. Lo más natural sería querer esconderse y cerrar la puerta al llegar a casa. Y de ese trauma, digamos, surge el concepto que Williams llama privatización móvil. Es una contradicción muy fascinante. A ver, explícame eso de la contradicción. Pues, por un lado, la brutalidad de la ciudad generó una necesidad imperiosa de refugio. Querían un espacio privado, un búnker familiar. Pero por otro lado, sus vidas ya no dependían de la cosecha de su huerto. Claro, dependían de fuerzas globales. Exacto. Necesitaban saber el precio del carbón, o si había una guerra,
o las decisiones políticas. No podían desconectarse de la afuera. Qué tensión tan imposible. O sea, querían estar atrincherados en su sala, con la puerta con llave, pero desesperados por tener una ventana hacia ese mundo amenazante para poder sobrevivir. Y justo en medio de esa tensión, la radiodifusión emergió como la solución técnica perfecta. Ah, claro. La radio y luego la televisión no crearon a la familia encerrada. Fueron la respuesta industrial a esa necesidad de aislamiento y conexión simultánea. Permitieron que el mundo entrara a la casa, pero de forma segura, sin romper el escudo. Es alucinante, porque desarma la idea de que somos víctimas pasivas de las pantallas. Las buscamos nosotros mismos. Porque nuestra nueva vida urbana las exigía tal cual. Pero si la televisión resolvió cómo mantenernos conectados desde el refugio del hogar, ¿qué pasa cuando las reglas del juego vuelven a cambiar? Ahí es donde entran los otros textos. Sí, quiero conectar con Deleuze y el Jaber, porque en el siglo XX la vida fuera de casa estaba súper estructurada por muros físicos. La escuela, la fábrica, la oficina. Las instituciones cerradas. Pero ¿qué ocurre cuando esas instituciones de ladrillo empiezan a colapsar? Si ya no hay un jefe físico gritándonos en una fábrica, ¿cómo se mantiene el orden? Deleuze explica que desde el siglo XVIII vivimos en lo que él llama sociedades disciplinarias. El orden se mantenía mediante recintos cerrados. Literalmente operaban como moldes, ¿no? Exacto, moldes. Tu vida era una sucesión de encierros. El molde de la familia, luego la escuela, el cuartel militar, la fábrica. Entras a las 8, ajustas una tuerca, sales a las 5 y te olvidas del trabajo. Era un sistema pesado, sí, pero con límites claros. Ahora, el diagnóstico de Deleuze, que el Jaber aplica a la era digital, es que esos muros se están derrumbando. Hemos pasado a las sociedades de control. Sociedades de control. Y el control moderno detesta los muros, por lo que leí. Totalmente. Funciona al aire libre, es ultra rápido y reemplaza la rigidez por modulaciones continuas. Ok, modulaciones continuas. Deleuze usa una imagen en el texto que me parece una locura para explicar esto. La metáfora de los animales. Sí, el topo y la serpiente. Dice que en el pasado éramos como topos, cavando por túneles cerrados, pasando de una madriguera a otra, pero ahora somos como serpientes. Nos movemos por la superficie. Ajá, de forma ondulatoria y fluida. Pero, a ver, necesito aterrizar esto. Dame un ejemplo real de cómo el topo se convirtió en serpiente hoy en día. Piensa en la economía de plataformas, las aplicaciones de reparto. El trabajador de la fábrica, el topo, tenía un salario fijo y un horario cerrado. Y el repartidor moderno sería la serpiente. Exacto. No tiene muros ni horarios, está al aire libre, pero su salario y sus incentivos cambian minuto a minuto en la aplicación. Depende de la demanda, del clima, de su calificación. Claro, eso es una modulación continua. Nunca dejas de ser evaluado. En la disciplina terminabas la escuela y ya estabas formado. Hoy te exigen educación permanente. La empresa ya no es un edificio, es como un gas que respira contigo. Es agotador. En la fábrica podías odiar a tu jefe, pero sabías dónde terminaba la fábrica. Ahora el jefe es un algoritmo en tu celular, y la fábrica es, pues, tu vida entera. Es una exigencia infinita. Y aquí el Jaber rescata otra idea súper perturbadora. Habla de que ya ni siquiera somos individuos. Dice que nos hemos convertido en dividuos. ¿Cómo se fracciona un ser humano? Es un concepto clave. En el régimen disciplinario, importabas como individuo corpóreo. Tenías un cuerpo físico, un asiento específico en la escuela o la oficina. ¿Y en la sociedad de control? Al sistema no le interesa tu humanidad completa. Le interesan tus fragmentos de datos. El individuo es tu persona abstraída en cifras, tu historial crediticio, tu geolocalización. Tu tiempo de retención viendo un video de 15 segundos. Exactamente. El sistema te despieza. Administran mercados fragmentados monitoreándote a distancia sin tener que encerrarte. Entonces somos serpientes divididas en miles de puntos de datos, siendo moduladas todo el tiempo. Pero, si esto es tan opresivo, surge una pregunta gigante. ¿Por qué no nos rebelamos? Eso, si no hay guardias ni barrotes, ¿por qué no nos damos cuenta de que nos estamos asfixiando? En vez de protestar, estamos subiendo fotos de nuestro desayuno. Ahí es donde Byung-Chul Han y su libro En el enjambre nos dan una bofetada de realidad. Él sugiere que este sistema descubrió cómo colonizar la psique. Ya no el cuerpo, sino la mente. Exacto.
El análisis de Hahn expone la transición hacia la infocracia. Históricamente, el poder operaba mediante la biopolítica, sobre el cuerpo, Con la amenaza de prisión o dolor físico. lo cual genera resistencia inmediata porque el cuerpo siente el sometimiento. Pero el régimen digital se sustenta en la psicopolítica. Se mete en tus procesos subconscientes. Es un control mucho más sutil. Ann menciona que esto tiene que ver con cómo consumimos información, ¿no? Contrasta la cultura del libro con la cultura digital. Claro, porque la democracia tradicional y el debate público dependían de la cultura del libro, que exige concentración profunda y seguir un argumento lógico. Leer un libro te obliga a pausar, te da tiempo de pensar, pero hoy la información nos bombardea en fragmentos de 3 segundos. Y ese bombardeo tiene un diseño intencional. La información en la infocracia suprime la racionalidad, porque vive del asombro, la indignación y lo inmediato. Todo es visceral. Sí, las emociones puras, y ahí emerge el enjambre digital. Nos fragmentamos en cámaras de eco, nos agrupamos en tribus digitales que solo buscan consumir contenido que valide su identidad. Es una paradoja brillante y súper aterradora. La dominación funciona a través de la sensación de libertad. Nos sentimos inmensamente libres al tuitear una opinión. O publicar tu vida íntima. Sí, hemos construido nuestra propia celda, pero como tiene wifi, filtros bonitos y botones de me gusta, la llamamos libertad de expresión. Y al entregar nuestra intimidad voluntariamente, pues neutralizamos la resistencia. Esa es la trampa perfecta de la psicopolítica. Y los textos son muy imparciales al señalar cómo esto afecta a la esfera pública, sin importar inclinaciones políticas. Así, la parte sobre cómo esto afecta a la democracia misma. Exacto. El debate se vacía de contenido para dar paso a la manipulación basada en datos. Los estrategas utilizan algo llamado microtargeting. Que es usar esos fragmentos del individuo para predecir nuestras vulnerabilidades. Pero espera, ¿no es esto simplemente marketing político moderno? Los políticos siempre han intentado manipular. ¿Qué lo hace tan peligroso ahora? La gran diferencia radica en la escala y en el objetivo del impacto. La propaganda tradicional intentaba persuadir a tu mente consciente, apelaba a tus valores. Te intentaban convencer con argumentos, aunque fueran falsos. Exacto. Pero el microtargeting moderno, con inteligencia artificial, no busca persuadirte lógicamente. Busca detonar respuestas automáticas. Wow. Sabe si eres más propenso a sentir pánico o resentimiento, y te inyecta en tu celular el estímulo visual exacto para provocar esa reacción antes de que puedas pensar. Antes de que la corteza prefrontal haga su trabajo. Los documentos describen esto como una guerra de información con bots y troles, ¿no? Donde los votantes somos reducidos a rebaños manipulables a nivel neuronal. Es muy fuerte. Si estamos siendo bombardeados a ese nivel subconsciente, si nosotros mismos damos la munición, la pregunta que queda es, ¿quién sostiene el arma? ¿Quién manda realmente? Exacto, en esta sociedad de post-control. Y la respuesta del filósofo Eric Sadin, que trae el Haber, parece sacada de una distopía. Él dice que la tecnología dejó de ser una herramienta. El planteamiento de Sadin marca un punto de no retorno. Desde la invención de la rueda, la tecnología siempre fue una herramienta protésica. Para suplir una debilidad física, digamos. Sí, pero nosotros manteníamos el control absoluto de cuándo usarla. Sin embargo, Sadin argumenta que la técnica contemporánea mutó a ser un sistema de gobierno. Diario. Hemos delegado nuestro poder de decisión a una supuesta superioridad cognitiva de las máquinas. La inteligencia artificial procesa volúmenes de datos impensables para nosotros. Y anticipa lo que vamos a hacer. Sadin usa el término demiurgo inmanente electrónico para describir a las plataformas. Un dios menor invisible que supervisa lo cotidiano y dicta qué es lo correcto o eficiente. Un demiurgo electrónico. Escalofriante. Y las fuentes mencionan un mecanismo muy específico para explicar cómo opera este demiurgo. El sistema RAPA. RAPPA, sí. Suena a una línea de ensamblaje industrial, pero aplicado a nuestro comportamiento. ¿Me puedes desglosar cómo funciona esta cadena en la práctica? Claro, es el ciclo perfecto de este nuevo control social. La primera letra, la R, es recolección. Cada clic, cada pausa en tu pantalla, cada compra es capturada. Ok, recolección masiva.
Luego sigue la A, almacenamiento. Exacto. Esos océanos de datos crudos se envían a servidores masivos en la nube. Luego viene la primera P, el procesamiento. Que me imagino es donde entra la inteligencia artificial a buscar patrones. Tal cual. La IA encuentra patrones ocultos en toda esa masa de información. Y eso nos lleva a la segunda P, el perfilamiento. Ah, claro, la reducción de ti y de mí a esos individuos algorítmicos, mapeando nuestras vulnerabilidades. ¿Y la última A, cuál es? La más crítica, la aplicación. Es el uso de ese perfil para enviarte un estímulo imperceptible que module tu conducta. Es un ciclo cerrado, o sea, recogen mi historial de ubicación. Analizan que dormí poco porque estuve en el celular. La IA deduce que estoy susceptible a la ansiedad. Ajá. Y me aplica un anuncio de un producto relajante o una noticia alarmista. Yo hago clic y genero un nuevo dato que vuelve a empezar la recolección. Es una trampa perfecta. Y ojo, porque ese ciclo ya no se limita solo a la pantalla de tu celular. Los textos hablan de la triple reciprocidad. ¿Cómo que ya no se limita a la pantalla? ¿Se refiere al mundo físico? Exactamente. Nuestra datificación entrena a la inteligencia artificial. La IA se vuelve más aguda para extraernos datos. Pero el tercer pilar es la industria 4.0 y el Internet de las cosas. O sea, los objetos físicos de nuestra casa. Tu reloj inteligente midiendo tu ritmo cardíaco, el asistente de voz grabando el tono emocional de tus charlas en la cocina, los sensores de las ciudades inteligentes. Todo está registrando nuestras dimensiones biológicas. La gubernamentalidad algorítmica de Sadin cruza tus datos fisiológicos con tus patrones de consumo y cívicos. Se expande hasta el último rincón. Uf. Si nos detenemos un segundo a mirar la inmensidad de este viaje que acabamos de hacer, es profundamente perturbador. Es mucha información para procesar de golpe, ¿sí? Empezamos en el humo del siglo XIX. Vimos a personas asustadas, buscando protegerse en sus hogares, pero exigiendo una ventana al mundo, mediante esa privatización móvil de Williams. Una decisión de pura supervivencia. Sí. Luego vimos cómo los muros de ladrillo de las escuelas y fábricas disciplinarias se resquebrajaron. Dejamos de ser topos para ser las serpientes de Deleuze, deslizándonos en una sociedad de control al aire libre, evaluados eternamente, Convertidos en dividuos, fragmentados. para finalmente recibir el golpe de Hani Sadin. Descubrir que esa supuesta libertad digital era el camuflaje de la psicopolítica. Enjambrados en tribus emocionales, entregando nuestra autonomía a este sistema rapa. Sí, administrados desde algoritmos invisibles. Pero el propósito de desgranar todo esto no es sembrar paranoia para quienes nos escuchan, sino recuperar la lucidez. Totalmente de acuerdo, no se trata de asustar por asustar. Los autores coinciden en una advertencia. Ante esta transformación digital, mantener viva nuestra capacidad de reflexión crítica y de pausa es la última barrera para preservar nuestra autonomía. Es urgente ver los hilos de la marioneta antes de que nos convenzan de que estamos bailando por nuestra cuenta. Y uniendo todo esto, quiero dejar a nuestra audiencia con una última idea incómoda para masticar. A ver, cuéntanos. Hemos visto que esta inmensa red de vigilancia no se sostiene con represión, no, como las dictaduras del siglo XX. No nos censuran ni nos tapan la boca, nos exigen exactamente lo contrario. Nos exigen hablar constantemente. Exacto. El algoritmo se alimenta vorazmente de nuestra hiperactividad, de nuestra necesidad biológica de opinar sobre todo el tiempo. Si la máquina del enjambre digital respira solo gracias al ruido inagotable de nuestra comunicación voluntaria. Claro, sin datos no hay sistema. Entonces, tal vez, el acto de rebeldía política más peligroso en este siglo XXI no sea gritar más fuerte en redes sociales, ni indignarnos en hilos interminables. Porque eso sigue alimentando la máquina. Tal cual. Tal vez la máxima expresión de verdadera libertad hoy sea el absoluto y profundo silencio. Desconectarnos deliberadamente, mirar hacia otro lado y matar de hambre al algoritmo. Ha sido un viaje muy intenso. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de hoy.